Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues andamos con un ojo al gato y otro al al garabato, garabato. porque uno no puede olvidarse de la situación nacional y hay que estar pendientes de así Venezuela. es. Sí. Dos apuntes antes de entrar a mi comentario. Una de las cosas que a mí me sorprende cuando se presenta este tipo de acontecimientos es cómo los espacios mediáticos se vuelcan ahí. Sin embargo, hay una cosa que yo aprendí hace muchos años, que las condiciones internas de un país son las determinantes y podrán darse muchas cosas en el exterior, pero si internamente no hay condiciones, las cosas, vamos a decir, seguirían igual. Sí. Entonces, esto no quiere decir que desmerezca yo lo que está o intente reducir lo que pasa en Venezuela. Yo diría que hay un elemento que deberíamos tomar en cuenta de aquello. En el momento en que caiga Nicolás Maduro y su gobierno y su camarilla, puede ser ahorita, mañana, pasado, en 6 meses, en ese momento México diplomáticamente en el concierto latinoamericano va a ser borrado de la escena política. Pues sí, porque tomó una decisión que ahorita ya se ve las consecuencias de esa decisión. Los 3 actores principales que van a dominar el espacio político diplomático en los próximos años son Brasil, Argentina y Chile. Esos son los 3 países que van a encabezar todo esfuerzo de cambio, todo esfuerzo que tienda a elevar la... Yo agregaría a Colombia. Colombia también, aun cuando este proceso de que si paz, no paz, pero correctamente. Esos 4 países, que los 4 son países que están en un proceso de apertura económica, los 4 son países que, no obstante las dificultades de cada uno de ellos, están buscando transformar o poner al día su andamiaje jurídico. En el caso de Brasil y Argentina sería el ejemplo más claro en ese sentido, pero al final de cuentas creo yo que lo que deberíamos estar hoy analizando son las consecuencias para el país más importante de América Latina en términos económicos. Ha sido borrado de la escena diplomática. Todo por esa visión decimonónica, prácticamente del siglo XIX, que tiene el presidente actual López Obrador. Eso nos pone a la cola en el cabuz del ferrocarril, que es el avance y el cambio en América Latina. Segundo, una de las cosas que no debemos olvidar nosotros es que lo que sucede en algún país de la región tiene, guardando las debidas proporciones de lugar y tiempo, consecuencias en los otros países. Ya hoy no hay país aislado, ni la República Democrática Popular de Corea, o sea, Corea del Norte. Si de alguna manera hay una influencia o una transmisión casi en tiempo real. Ni Bután. Ni Bután, efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues creo que deberíamos en México, cuando vemos las barbas del vecino, como dicen, cortar, hay que poner las nuestras. Ninguna mención a que tú usas barba, ¿no? Por supuesto, pero en el sentido figurado, pues decir, América Latina, Pascal, está en un proceso, en ebullición, buscando dejar un pasado estatista, un pasado donde la libertad es conculcada, particularmente la libertad de emprender, la libertad económica. Estatista y caudillista. Y caudillista, así es. Entonces, México, en vez de subirse a esa ola, Pascal, estamos viendo ese mar desde la playa y nos vamos a quedar totalmente, como dicen, a la vera del camino. Eso es, creo yo, la enseñanza o la imagen que nos envía en este momento Venezuela y lo que está pasando ahí. Hay ejemplos, Pascal, cuando en esta situación de tiranuelos o dictadores que la multitud rebasa las fuerzas del orden y que el ejército, una especie de para atrás los fielders, como decimos en el béisbol, para estar a tono con este gobierno, deja hacer a la multitud
y se dan linchamientos sangrientos. Recuerdo el caso de Nicolás Ceausescu en Rumania o Rumanía y su esposa, la forma como fueron asesinados los dos por una turba. El caso de Benito Mussolini, que ya muerto lo colgaron de los pies, etc. El caso de Gaddafi. El caso de Anwar al-Gaddafi. Es decir, en ese momento el ejército dice, aquí no me meto, no solo por las consecuencias que podría tener las órdenes de alguno de los oficiales al mando, sino porque lo que intentes sería totalmente inútil. Entonces, recuerdo un ejemplo pacífico de esto, la revolución de los claveles en Portugal, cuando el dictador Salazar cae y entra un proceso de apertura democrática. Entonces, creo que valdría la pena que viéramos nosotros Venezuela con esos ojos. No estoy diciendo que va a pasar aquí lo mismo, pero los intentos autoritarios que estamos viendo, esa posición de división que proviene de la cabeza del Ejecutivo, del jefe de Estado, es sumamente peligroso, Pascal. Vayamos ahora a la cuestión relacionada rápidamente con lo que comenté ayer de lo que sucedería en el Senado de la República. Lamento haber acertado prácticamente como si fuera un guión de telenovela, Pascal. Ver ayer la fuerza de la aritmética en la democracia duele en verdad, Pascal. 120-0. Así es. Dice uno, no puede ser esto, ¿no? O sea, es decir, y todo, Pascal, porque posponemos las decisiones que debemos tomar o que debimos haber tomado hasta que ya llega un momento en que a matacaballo tenemos que tomarlas. En ese sentido, pues, el espectáculo de ayer fue lamentable. Pero hay otro elemento, Pascal, que también vale la pena señalarlo. Te has de acordar que hay una frase del presidente López Portillo que solía él pronunciar en reuniones más o menos cerradas o a amigos de confianza. Decía que corríamos el peligro de convertirnos en un país de cínicos. Creo que ya lo somos, Pascal. Viendo el canal del Bostezo ayer, ver a personajes impresentables, no pocos de ellos, hablar de la lucha que han dado de por vida por los trabajadores y ver a damas que todavía hace unos cuantos meses disfrutaban las mieles del poder. Termino rápidamente el comentario. Para quienes no estén familiarizados con esto, la base de la Carlota es similar, guardando las debidas proporciones de tiempo y lugar, a lo que sería el campo militar número 1. Es decir, es una base militar dentro de la ciudad de zona Caracas. urbana. Sí. Y el hecho de que los efectivos, las Fuerzas Armadas que están asentadas ahí en esa base, estén apoyando a Guaidó, es un cambio cualitativo en términos de la situación de la resistencia. De la resistencia. Bueno, termino diciendo lo siguiente. Hablaba yo de este cinismo, Pascal. No es serio eso de que alguien que dices tú, bueno, todavía ayer o hace meses, sea dama o sea varón, que estaban disfrutando las mieles del poder y enriqueciéndose de manera ofensiva e impune, y ahora se conviertan en defensores o defensoras de ese pueblo oprimido y los trabajadores. Eso no debería ser, Pascal, simplemente por salud política, por decencia política. Y el otro elemento que vale la pena señalar, Pascal, es esa actitud tan que traemos desde la colonia. Ya se hizo una reforma a la ley y automáticamente ya están resueltos los... Digo, es infantil eso, caer en esos análisis. Una y otra vez hemos visto cómo eso no se cumple. Pero por supuesto, cientos de veces. Sí. Pero hay un elemento, Pascal, que vale la pena señalar. Para que estas reformas entren en vigor, hay que eliminar, cancelar o cerrar las juntas de conciliación y arbitraje y crear unos nuevos tribunales, unas nuevas dependencias. No hay dinero para hacerlo, Pascal. Ese es un dato. Y hay un rezago de millones de juicios laborales ahí. Es decir, estamos ante un salto cuántico en eso. Sin tener un 5,
En esas condiciones es ridículo hacer afirmaciones. Esto es un paso adelante, etcétera, etcétera. Y repito lo que te dije ayer, Pascal. En la medida en que el sector privado no entienda que el espacio de la lucha política por modernizar el andamiaje jurídico de este país estará en el Parlamento, en esa misma medida los cambios tendrán que venir de fuera, presionados por los legisladores, no siempre los más modernos, los que tienen una visión de futuro, pero vendrán de fuera y tendremos que hacerlos, decirlo de manera vergonzosa, tendríamos que ceder, como bien dijo el licenciado de Hoyos, cediendo y entregando soberanía legislativa. Eso también es una cuestión penosa, Pascal, e intentar dibujarlo, eso, maquillarlo, es también ser un país de cínicos, Pascal. Ángel Verdugo, gracias. Mañana. Gracias. Gracias. Ahí tiene usted el comentario de Ángel Verdugo.